¿Te imaginas que detrás del poder de un imperio religioso se escondan secretos nunca revelados? Cash Luna, el hombre que convirtió simples iglesias en organizaciones gigantescas, ha sido durante décadas una figura rodeada de influencia, controversias y misterios. A sus 63 años, y luego de una trayectoria marcada por el liderazgo y las polémicas, está listo para contar algo que muy pocos imaginaban. Una historia que no solo sacudirá al mundo religioso, sino que también revelará las piezas ocultas de su legado. Si quieres ser el primero en descubrir esta verdad, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Lo que estás por escuchar podría cambiarlo todo. El 4 de marzo de 1962, en la ciudad de Guatemala, nació Carlos Enrique Luna Arango, un niño que, décadas más tarde, transformaría el panorama religioso de América Latina. Su infancia transcurrió en un país lleno de contrastes, donde la belleza natural convivía con marcadas desigualdades sociales. Los primeros años parecían seguir el curso habitual de cualquier niño guatemalteco, hasta que la separación de sus padres alteró por completo la estabilidad familiar. Esta ruptura obligó a Carlos a enfrentar los retos emocionales propios de un hogar dividido y a madurar más rápido que otros niños de su edad. Durante esta etapa de transición surgió el apodo por el cual sería conocido mundialmente. Al tener dificultad para pronunciar su nombre, Carlos terminó llamándose a sí mismo Cass, un apodo que sus allegados adoptaron con cariño, sin imaginar que ese nombre alcanzaría notoriedad internacional. A pesar de los desafíos personales, desde pequeño demostró una notable determinación. En la escuela, sus profesores reconocieron su potencial académico y dedicación. Los libros se convirtieron en un refugio para él, ofreciéndole un espacio de estabilidad y seguridad. Cass también destacó en el deporte, especialmente en el voleibol, donde desarrolló habilidades como el trabajo en equipo, la disciplina y la resiliencia. Estas capacidades serían fundamentales en su desarrollo personal y espiritual. El deporte no solo le brindó satisfacciones competitivas, sino que comenzó a moldear su carácter de superación y compromiso. Ya en la juventud, Cass empezó a reflexionar sobre sus creencias. Aunque había sido criado en el catolicismo, como la mayoría en Guatemala, comenzó a cuestionar aspectos de su fe. Esta búsqueda lo llevó eventualmente a abrazar el cristianismo evangélico, marcando un cambio profundo en su visión del mundo. La transición no fue simplemente un cambio de religión, sino una transformación en su propósito de vida. Paralelamente a su crecimiento espiritual, decidió seguir una formación académica sólida y se matriculó en la Universidad Francisco Marroquín, donde estudió Administración de Sistemas de Información. Para financiar sus estudios, trabajó como vendedor de relojes, una experiencia que le permitió adquirir habilidades de comunicación y persuasión que más tarde aplicarían en su vida ministerial. Al graduarse, obtuvo un puesto como analista de sistemas, lo que le dio experiencia en gestión y liderazgo organizacional. Pese a su estabilidad profesional, el llamado ministerial seguía creciendo dentro de él. Este impulso lo llevó a California Christian University, donde completó estudios en ministerios pastorales, obteniendo su doctorado en 2002. Esta etapa de formación combinó conocimientos teológicos, tecnológicos y empresariales, dándole una base integral para ejercer su rol como líder religioso. A los 23 años, tomó una decisión personal fundamental: casarse con Sonia. El matrimonio marcó una nueva etapa en su vida, tanto a nivel personal como en el futuro de su ministerio. Sonia se convirtió en su compañera y apoyo incondicional, consolidando una alianza clave para los desafíos que vendrían. Sonia no solo asumió el papel de esposa, sino también el de consejera y soporte en las decisiones cruciales del ministerio. Su presencia constante aportó estabilidad en momentos inciertos y compartió cada logro con la misma intensidad que su esposo. La familia comenzó a crecer con la llegada de Juan Diego, quien trajo consigo la experiencia transformadora de la paternidad. La responsabilidad de criar a un hijo llevó a Cass a profundizar en su búsqueda de propósito y significado. Con el tiempo se unió Ana Gabriela, ampliando las alegrías y desafíos del hogar. Finalmente, la familia se completó con el nacimiento de Carlos Enrique, apodado cariñosamente Casito, una forma diminutiva que honraba al padre. El ambiente familiar de los Luna se caracterizó siempre por una unión sólida, incluso cuando surgieron las primeras controversias en torno al ministerio de Cass. La cohesión entre los miembros de la familia sirvió como escudo ante críticas y cuestionamientos, permitiendo que Cass mantuviera el enfoque en su misión. Con el paso del tiempo y el crecimiento del ministerio, los hijos no permanecieron como simples observadores. Cada uno halló su forma de contribuir al legado familiar.
Juan Diego, heredando la determinación de su padre, asumió responsabilidades en los programas juveniles, impactando a miles de jóvenes con un enfoque renovador. Casito, por su parte, también encontró su lugar dentro del ministerio, aportando carisma y habilidades comunicativas en espacios dirigidos a adolescentes y jóvenes adultos. Su participación contribuyó a modernizar la imagen de la iglesia, sin sacrificar los principios fundamentales. Ana Gabriela, tras casarse con Gerson Fidalgo, llevó el mensaje del ministerio a Europa, fundando junto a él la sede de Casa de Dios en Portugal, conectando distintas culturas bajo una misma fe. Esta integración de los hijos al ministerio fue una consecuencia natural del entorno en el que crecieron, marcado por el compromiso y ejemplo de sus padres. La estructura familiar de los Luna representó un pilar fundamental para enfrentar los retos crecientes que acompañaban la expansión del ministerio. Mientras aún trabajaba como analista de sistemas, Cass sentía un impulso cada vez más fuerte hacia la predicación. Sus primeras intervenciones no se dieron en grandes auditorios, sino en espacios humildes, las esquinas transitadas de la ciudad de Guatemala. También predicó en autobuses urbanos, donde, con permiso de los conductores, aprovechaba el trayecto para compartir su fe con pasajeros anónimos. Estas experiencias iniciales, marcadas por la sencillez y la espontaneidad, fueron esenciales para forjar su estilo de comunicación. Claro, directo y conectado con la realidad cotidiana. Sin saberlo, estaba desarrollando las competencias que lo definirían más adelante como predicador internacional. El 11 de septiembre de 1994, Cass y Sonia fundaron oficialmente la iglesia Casa de Dios. La primera reunión tuvo lugar en la sala de una casa modesta con apenas 3 familias. Lo que faltaba en estructura era compensado con entusiasmo. Con el tiempo, la afluencia de asistentes forzó el traslado a un salón de hotel, luego a un auditorio más amplio, reflejando el crecimiento sostenido del movimiento que, iniciado en calles y autobuses, pronto trascendería fronteras y denominaciones. El año 1995 marcó un hito en la historia de Casa de Dios. La congregación había crecido a tal punto que el auditorio de la Cámara de Industria ya no podía albergar a todos los fieles. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de trasladarse a un nuevo espacio conocido como La Bodeguita. Un antiguo galpón industrial convertido en centro de culto con capacidad para 550 personas. Este nuevo local representó un salto significativo para el ministerio que había comenzado modestamente con apenas 3 familias reunidas en una sala de estar. La Bodeguita rápidamente se transformó en un punto de referencia dentro del escenario religioso guatemalteco. Allí, Carlos Luna logró establecer una estructura organizativa más sólida para los cultos, incluyendo un sistema de sonido más avanzado y áreas dedicadas a ministerios específicos como los grupos de niños y jóvenes. El nombre del lugar contrastaba con la grandeza de las visiones que el pastor compartía con su creciente número de seguidores. Durante los 5 años siguientes, la iglesia experimentó un crecimiento sostenido que sorprendía tanto a observadores externos como a sus propios fundadores. El mensaje, que combinaba principios bíblicos con aplicaciones prácticas para la vida cotidiana, lograba atraer a personas de diferentes clases sociales y niveles educativos. Este ritmo de expansión hizo evidente la necesidad de contar con un nuevo recinto. En 2001, Casa de Dios dio otro paso audaz con la inauguración de un templo en San José Pinula, en las afueras de la ciudad de Guatemala. Aunque el espacio era considerable, pronto también resultó insuficiente. Los cultos comenzaron a recibir visitantes de otras ciudades y países vecinos, ampliando la influencia de Carlos Luna más allá de las fronteras nacionales, especialmente a través de la televisión y posteriormente por Internet. 7 años más tarde, en 2008, Casa de Dios sorprendió nuevamente al inaugurar un templo aún más grande, con arquitectura moderna y tecnología avanzada. El nuevo recinto reflejaba la evolución de un ministerio que había comenzado en las calles y autobuses. Las reuniones se transformaron en producciones sofisticadas con música original y un equipo técnico profesional. En 2013 se realizó una ampliación que consolidó a Casa de Dios como uno de los templos más grandes del mundo. El complejo, valorado en $44 millones, incluía no solo el santuario principal, sino también salas para múltiples ministerios, estacionamientos y áreas de convivencia. Cada nueva etapa de expansión no solo representaba crecimiento físico, sino también un aumento en responsabilidad y visibilidad internacional. El ministerio de Carlos Luna ya no era un fenómeno local, sino un referente global. Con cada nuevo templo, su equipo veía no un fin, sino una herramienta para impactar a más personas con su mensaje. El crecimiento físico de Casa de Dios fue apenas una faceta de una estrategia de expansión aún más ambiciosa.
La propuesta de una iglesia pentecostal moderna, conectada con la cultura contemporánea pero fundamentada en principios tradicionales, fue uno de los pilares que impulsó el crecimiento de Casa de Dios. Para muchos, ese equilibrio entre innovación mediática y mensaje espiritual clásico explicaba en parte el éxito sostenido del ministerio de Carlos Luna. Sin embargo, a medida que su visibilidad aumentaba, también lo hacían las críticas, especialmente en torno al aspecto financiero de su obra. El templo principal, con un valor estimado de $44 millones, se convirtió en símbolo de su impacto, pero también en foco de cuestionamientos. Su imponente infraestructura, dotada de tecnologías avanzadas y detalles lujosos, contrastaba notoriamente con la realidad de un país donde muchas personas viven bajo condiciones precarias. Críticos planteaban dilemas éticos sobre la gestión de los recursos donados por los fieles, así como sobre las verdaderas prioridades del ministerio. Además del edificio, el estilo de vida personal de Luna generaba polémica. La adquisición de un jet privado Cessna, valorado en unos $2 millones, fue defendida como una necesidad logística para cumplir con compromisos internacionales, aunque para muchos fue una muestra de ostentación. Su residencia en una de las zonas más exclusivas de Guatemala fue vista por algunos como una contradicción respecto al ideal cristiano de humildad. Una frase atribuida a Luna en un sermón, donde se mencionaba que todo fiel debía llevar siempre consigo la Biblia y su chequera, alimentó aún más la controversia. Aunque sus defensores argumentaban que sus palabras fueron sacadas de contexto, las críticas se centraron en la supuesta mercantilización de la fe. La constante referencia a diezmos y ofrendas en sus predicaciones reforzaba la percepción de que el aspecto económico ocupaba un lugar central en su teología. El ministerio fue frecuentemente relacionado con la teología de la prosperidad, a pesar de que Luna nunca se identificó abiertamente con esa corriente. Sus enseñanzas, sin embargo, resonaban con varios de sus principios, generando debate sobre su legitimidad doctrinal. En respuesta a los señalamientos, Casa de Dios implementó políticas de transparencia financiera. Se empezaron a publicar informes anuales con detalles de ingresos y egresos, y se fortalecieron los programas sociales como una forma de mostrar compromiso con las necesidades de la comunidad. Uno de los eventos más emblemáticos fue el de sanación realizado en México en 2014, bajo el nombre Ven, pide a Jesús tu milagro. Con decenas de miles de asistentes, el acto generó una recaudación aproximada de 15 millones de pesos mexicanos. La magnitud de los fondos obtenidos levantó suspicacias sobre su destino, en especial entre quienes consideraban que se aprovechaba de la desesperación de personas con enfermedades crónicas. El caso de Nancy Hernández Álvarez, una joven de 15 años declarada sanada durante el evento, se convirtió en símbolo de la controversia. Días después del supuesto milagro, la joven falleció, lo que generó duras críticas y abrió un debate sobre los riesgos de suspender tratamientos médicos a favor de intervenciones espirituales. A pesar de los señalamientos, miles de seguidores continuaban defendiendo las sanaciones como genuinas. Durante los eventos masivos organizados por el ministerio, muchos especialistas afirmaban que lo vivido por los asistentes podía explicarse por técnicas de sugestión colectiva y ambientes cuidadosamente diseñados para inducir estados emocionales extremos. La combinación de música envolvente, luces estratégicamente colocadas, discursos altamente emotivos y una atmósfera de expectativa generalizada generaban las condiciones perfectas para que las personas experimentaran sensaciones que fácilmente se interpretaban como milagros. A pesar de estas explicaciones, los seguidores defendían que los mecanismos naturales no negaban necesariamente la dimensión espiritual de lo vivido, argumentando que lo divino podía manifestarse también a través de lo humano. Sin embargo, para muchos observadores externos, la línea entre una experiencia religiosa auténtica y una manipulación emocional se volvía cada vez más difusa. A medida que su ministerio crecía, también lo hacía el escrutinio público. Luna solía responder a las críticas insistiendo en que él no realizaba milagros, sino que simplemente era un instrumento a través del cual se manifestaba el poder de Dios. Esta postura reforzaba la fe de sus seguidores, pero no bastaba para apaciguar a los críticos más escépticos, quienes cuestionaban tanto los métodos como los resultados. En paralelo al crecimiento de su ministerio, Luna también forjaba un imperio mediático, lo cual intensificaba su exposición. Las tensiones con la prensa tradicional y periodistas independientes comenzaron a aflorar con frecuencia. Uno de los conflictos más notorios fue con el periódico El Periódico, dirigido por Rubén Zamora, medio que publicó investigaciones cuestionando los aspectos financieros del ministerio, los orígenes de los fondos para la construcción del templo principal y el estilo de vida ostentoso del pastor y su familia.
La situación se tornó aún más tensa cuando Zamora fue arrestado en circunstancias que muchos consideraron sospechosas. Aunque oficialmente el caso no estaba relacionado con sus publicaciones sobre la Casa de Dios, seguidores de Cluna celebraron la noticia en redes sociales, e incluso desde los púlpitos se percibieron comentarios que sugerían satisfacción. Este tipo de reacciones fue interpretado como un intento de desacreditar al periodista más allá del ámbito legal. En otro episodio, Cluna fue criticado por comentarios considerados insensibles hacia un fiscal de derechos humanos que había sido forzado al exilio tras denunciar la influencia política de las megaiglesias. Para sectores defensores de la libertad de expresión, estas actitudes reflejaban una tendencia preocupante: la intolerancia hacia la crítica en una figura con enorme poder e influencia. Argumentaban que un líder espiritual debía estar abierto al diálogo y la rendición de cuentas, especialmente si su alcance mediático se extendía a millones de personas. En sus respuestas habituales, Cluna solía deslegitimar a los medios, acusándolos de persecución religiosa y movilizando a su audiencia para desacreditar a los reportajes críticos. En sus sermones retrataba a la prensa tradicional como enemiga de los valores cristianos, promoviendo el consumo exclusivo de medios afines a su visión. Esta estrategia creaba burbujas informativas que limitaban el acceso de sus fieles a perspectivas alternativas, lo que preocupaba a analistas de medios y defensores de la transparencia. La contradicción entre su uso eficaz de los medios para difundir su mensaje y su actitud defensiva, cuando esos mismos medios cuestionaban sus prácticas, se volvió una característica notoria de su relación con la sociedad guatemalteca. Para muchos, esta actitud mostraba los límites de su tolerancia a la diversidad de pensamiento, especialmente cuando se trataba de cuestionamientos internos a su organización. En diciembre de 2018, una situación aún más delicada surgió cuando las autoridades guatemaltecas abrieron una investigación sobre posibles vínculos entre Cluna y Marjorie Chacón, una figura central en el narcotráfico regional. Esta noticia impactó no solo su reputación, sino también la confianza de muchos fieles que lo consideraban un ejemplo moral. Chacón, conocida en los círculos del crimen organizado como la Reina del Sur, había sido condenada en Estados Unidos en 2015 por tráfico de drogas y era considerada la cabeza de una red internacional de alto alcance. Uno de los elementos más comprometedores de la investigación fue el testimonio de Jorge Mauricio Herrera, un piloto colombiano que afirmaba haber presenciado reuniones entre Cluna y Chacón en varias ocasiones, sugiriendo una relación más estrecha de la que el pastor siempre negó. Más allá de las supuestas pruebas o testimonios, la credibilidad de Herrera fue ampliamente discutida. Mientras sus defensores ponían en duda sus intenciones, los detractores de Luna resaltaban la precisión de sus relatos. Entre las acusaciones más graves, se destacaba la presunta implicación de Luna en operaciones de lavado de dinero provenientes del narcotráfico, canalizadas a través de Byron Chacón para financiar la monumental construcción del templo Casa de Dios, cuyo costo se estimaba en $44 millones. Para los críticos era difícil aceptar que dicha suma proviniera únicamente de las donaciones de los feligreses. La posibilidad de que fondos ilícitos hubieran sido blanqueados a través de la iglesia generaba gran inquietud, especialmente considerando que se trataba de una institución que se posicionaba como defensora de valores morales. Un detalle que alimentaba las sospechas era la cercanía entre las residencias de Luna y Chacón, ubicadas a menos de 50 metros una de otra, compartiendo incluso una entrada común. Aunque esta proximidad no constituía una prueba legal, hacía más creíble la idea de una relación estrecha entre ambos. La investigación fue dirigida por la fiscal general María Consuelo Porras, lo que añadió un importante peso institucional al caso. Documentos posteriores revelaron que Luna estaba bajo vigilancia de la DEA desde al menos 2010, mucho antes de que las acusaciones se hicieran públicas, lo que indicaba que las sospechas no eran nuevas ni se basaban únicamente en testimonios aislados. Ante las acusaciones, Casa de Dios y Luna emitieron comunicados negando cualquier vínculo con Chacón o con actividades relacionadas al narcotráfico. Luna sostuvo no conocer a Chacón personalmente y calificó las acusaciones como parte de una campaña para desacreditar su ministerio. Sus abogados cuestionaron la legalidad de los procedimientos y la veracidad de los testigos. A pesar de las dudas, muchos de sus seguidores permanecieron firmes, interpretando la situación como persecución religiosa. La respuesta de Luna no se limitó a defensas verbales.
inició una demanda contra Univision, que había emitido un reportaje sobre sus supuestas conexiones ilícitas, calificando las acusaciones como infundadas y asegurando estar dispuesto a enfrentar a sus detractores en la justicia. En sus sermones evitaba detalles específicos, pero reafirmaba su cumplimiento de la ley, buscando reafirmar la confianza de su comunidad. La estrategia de comunicación fue cuidadosamente administrada. Declaraciones breves, redes sociales enfocadas en mensajes positivos y una imagen familiar cohesionada. Apariciones públicas junto a Sonia y sus hijos reforzaban la idea de unidad y respaldo interno, mientras los hijos asumían un rol activo en defender su integridad desde sus propios ministerios. Internamente, la iglesia organizó reuniones con líderes y voluntarios para establecer una narrativa clara ante la comunidad. Esta táctica consolidó una red de fieles leales que respondían activamente a las críticas externas, creando un escudo mediático en torno a Luna. Construir un legado que supere las polémicas y mantenga una influencia sólida en el ámbito religioso latinoamericano ha sido uno de los mayores logros de Cash Luna. Clave para la continuidad de este legado ha sido la participación activa de sus hijos, quienes han asumido roles estratégicos en diversas áreas del ministerio. Juan Diego, el hijo mayor, lideró la expansión internacional de Casa de Dios, estableciendo puentes con iglesias y líderes religiosos en múltiples países. Gracias a su habilidad diplomática y manejo de varios idiomas, logró organizar conferencias que reunieron a líderes de decenas de naciones, consolidando así la proyección global de la familia. Carlos Enrique, conocido cariñosamente como Casito, centró sus esfuerzos en la modernización del ministerio. Consciente de cómo las nuevas generaciones consumen contenido espiritual, impulsó una revolución digital dentro de la iglesia. Bajo su liderazgo, Casa de Dios adoptó formatos innovadores como podcasts, apps interactivas y experiencias inmersivas en realidad aumentada. Por su parte, Ana Gabriela, junto a su esposo Gerson Fidalgo, fortaleció la presencia del ministerio en Europa con la fundación de Casa de Dios Portugal. Desde allí se diseñaron estrategias adaptadas al contexto secular europeo, combinando el mensaje pentecostal de la familia con sensibilidad cultural local. Esta adaptación demostró que el modelo ministerial nacido en Guatemala podía replicarse con éxito en escenarios totalmente distintos. La transformación digital también se convirtió en sello distintivo del ministerio. Mientras muchas iglesias eran reticentes a adoptar nuevas tecnologías, Casa de Dios fue pionera en transmisiones en alta definición, cultos virtuales e interacciones con inteligencia artificial. Incluso bajo escrutinio público, el nombre de Cluna seguía siendo referencia en temas de crecimiento eclesiástico y liderazgo pastoral. Hoy, la universidad teológica fundada por el ministerio forma a cientos de jóvenes líderes, no solo en conocimiento bíblico, sino en una filosofía centrada en excelencia técnica, comunicación efectiva y gestión moderna. Cash Luna, aquel niño con dificultades para pronunciar su nombre, logró edificar un legado que promete perdurar por generaciones. ¿Te impactó esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte el video y suscríbete al canal activando la campanita. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.